Imagínese por qué millones de personas, a lo largo de milenios, no han reconocido a Jesús como el Mesías prometido. ¿Qué habría detrás de un rechazo tan fuerte? ¿Es solo una cuestión de creencia o algo más profundo? En este vídeo, profundizaremos en los orígenes de esta compleja separación entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué, hasta el día de hoy, los judíos esperan con ansias a otro Mesías y consideran inaceptable la idea de la Trinidad? Y lo que es más intrigante, ¿qué significa realmente ser el Hijo de Dios dentro de una fe que siempre ha visto a Dios como uno e indivisible? Abróchate el cinturón, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que has escuchado sobre las raíces de estas dos religiones. Imagínate en el corazón de una antigua sinagoga hace siglos, rodeado de rabinos, eruditos y líderes religiosos debatiendo fervientemente sobre la naturaleza de Dios. Una creencia tan profunda, arraigada en miles de años de tradición, donde una verdad absoluta e innegociable resuena en cada rincón: Dios es uno, indivisible, eterno y trascendente. Esta creencia, el monoteísmo estricto, es el pilar central del judaísmo. Pero entonces sucede algo que amenaza con sacudir esos cimientos. Surge un nuevo mensaje, una idea revolucionaria, que sugiere que Dios, el creador de todas las cosas, podría manifestarse como hombre. Y esa idea, amigos míos, cambiaría el curso de la historia para siempre. Para entender por qué la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, tenemos que remontarnos al concepto fundamental que forma la columna vertebral del judaísmo, el monoteísmo estricto. Para los judíos, Dios es único, inmutable y absolutamente trascendente. La idea de que Él podía dividirse en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como propone el cristianismo, era, y sigue siendo, completamente inaceptable. Imagina que vives en una sociedad en la que, durante generaciones, tus antepasados lucharon para preservar esta visión de un solo Dios. Siglos de historia e identidad se han construido en torno a esta creencia inquebrantable. Y de repente, alguien viene diciendo que Dios puede tener un hijo en la tierra. Para los judíos de la época, esta declaración era vista como un sacrilegio, una violación del concepto mismo de divinidad. El cristianismo, por otro lado, introdujo el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para el judaísmo, esto era inconcebible. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob era indivisible. El intento de dividir a Dios, incluso metafóricamente, a través de la encarnación de Jesús como hombre, era una idea que iba en contra de todo lo que los judíos creían sobre la naturaleza divina. Ahora, imagina el impacto de esta divergencia. Por un lado, una tradición religiosa que luchó contra numerosas influencias externas para preservar la pureza del monoteísmo. Por el otro, una nueva fe emergente, llena de esperanza y promesas de salvación, que decía que Dios había enviado a su Hijo para redimir a la humanidad. La colisión de estas dos visiones del mundo era inevitable. Pero no era solo la idea de la división lo que les molestaba. La encarnación de Dios como hombre también generó repugnancia entre los judíos. Para ellos, Dios estaba completamente separado del mundo material. Era incorpóreo, no estaba sujeto a las limitaciones de la carne, el tiempo y el espacio. La idea de que Dios podía rebajarse a una forma humana les parecía, a los judíos, no solo errónea, sino casi blasfema. ¿Cómo pudo un ser tan perfecto y trascendente hacerse hombre, caminar entre nosotros, sentir hambre, dolor y cansancio? Y aquí es donde comienza la gran separación entre cristianos y judíos. El cristianismo celebra la idea de que Jesús, siendo Dios encarnado, vino a salvar a la humanidad. Pero para los judíos, este concepto nunca tuvo sentido. Creer en un Dios que podía ser tocado, herido y crucificado era completamente contrario a su concepción de la divinidad. Así que lo que tenemos aquí es una batalla de ideas, una colisión de mundos teológicos que moldearía el destino de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Por un lado, el estricto monoteísmo del judaísmo, que veía a Dios como inalcanzable y completamente separado de la humanidad. Por el otro, la visión cristiana de un Dios que no solo se hizo hombre, sino que lo hizo para salvarnos a todos. Esta diferencia fundamental es lo que separa a estas dos grandes tradiciones religiosas hasta el día de hoy. Y así, la pregunta sigue siendo, ¿cómo puede una idea tan poderosa, que transformó el mundo, ser tan incompatible con otra que también ha moldeado el destino de millones de personas? Imagínate en Jerusalén, caminando por las calles de la ciudad vieja. La gente murmura expectante, con los ojos fijos en las profecías que durante generaciones han alimentado su esperanza.
Esperan ansiosos la llegada de un líder. No cualquier líder, sino el Mesías, el que, según las Escrituras, sería descendiente del gran rey David. Un hombre enviado por Dios para restaurar la gloria de Israel, traer la paz mundial y reconstruir el templo de Jerusalén. Es un momento de tensión, de anhelo de liberación, de profundo deseo de redención nacional y espiritual. Sin embargo, cuando Jesús apareció en escena, surgió una nueva ola de interpretaciones del Mesías, creando un punto de inflexión entre las dos tradiciones religiosas más grandes del mundo, el judaísmo y el cristianismo. Para los judíos, la expectativa era clara. El Mesías debía ser humano, no divino, y su misión estaba concretamente ligada a la restauración de Israel. El Mesías vendría para guiar al pueblo judío a través de tiempos de confusión, reuniendo a las tribus dispersas, trayendo paz duradera, y lo que es más importante, reconstruyendo el templo, el corazón espiritual de Israel. Todo esto debe suceder en la vida, visible para todos, como prueba de su misión. Sin embargo, para los seguidores de Jesús, él era el Mesías prometido, pero su misión no era de naturaleza terrenal. Era espiritual. Creían que Jesús había venido a salvar a la humanidad de sus pecados, no a liderar una revolución política. El reino que él predicaba era el reino de los cielos, no una restauración física de Israel. Y aquí radica el primer gran choque de expectativas. Imagínense a Auspunto, viviendo en ese tiempo, escuchando acerca de un hombre que realizaba milagros y hablaba de un reino que no era de este mundo. Muchos judíos, especialmente los oprimidos por la ocupación romana, esperaban un Mesías guerrero, alguien que liberaría a Israel con fuerza y poder. Pero Jesús no dirigió ejércitos. No le quitó el trono a David, y el templo quedó en ruinas. Para los judíos de la época, estas señales eran claras: Jesús no podía ser el Mesías. La expectativa no se cumplió. Por lo tanto, el rechazo judío de Jesús como Mesías está profundamente arraigado en estas diferencias fundamentales. El Mesías judío sería un hombre poderoso, y su misión, además de espiritual, también sería política y social. El fracaso de Jesús para llevar a cabo estas promesas mesiánicas visibles, como la paz mundial y la reconstrucción del templo, fue una de las principales razones por las que los judíos de la época no lo aceptaron como tal. Ahora, imagínate a ti mismo como un seguidor de Jesús, creyendo que el verdadero significado del Mesías trasciende lo que muchos habían imaginado. Para los cristianos, Jesús es el Mesías, no porque cumpliera las expectativas terrenales, sino porque trajo la salvación espiritual, algo que muchos creían que era el verdadero propósito de la profecía mesiánica. La crucifixión, que para los judíos era un símbolo de fracaso, se convirtió, para los cristianos, en la prueba definitiva de su sacrificio redentor. Por otro lado, para los judíos, la idea de un Mesías crucificado era totalmente impensable. La crucifixión era un castigo reservado para los peores criminales. ¿Cómo podría el libertador de Israel, la descendencia prometida de David, ser humillado de esta manera? La figura del Mesías, para el judaísmo, nunca podría estar asociada a tal derrota. Y así, la gran diferencia entre las dos religiones comienza a hacerse cada vez más evidente. Los judíos siguen esperando un Mesías que traerá la redención física y nacional, alguien que vendrá a reunificar a Israel y establecer la paz en el mundo. Mientras tanto, los cristianos ven a Jesús como el cumplimiento de la profecía mesiánica, pero de una manera espiritual, que trasciende las expectativas terrenales. Esta divergencia sobre el concepto del Mesías es, sin duda, una de las principales razones por las que el cristianismo y el judaísmo han tomado caminos tan diferentes. 2000 años después, estas diferencias siguen dando forma profundamente a las creencias y prácticas de cada tradición, generando debates teológicos e interpretaciones divergentes que siguen estando en el corazón de las dos religiones. ¿Qué es lo que realmente define a un Mesías? ¿El que lidera con poder y restaura una nación, o el que sacrifica su propia vida en nombre de una redención más grande y espiritual? Es esta pregunta la que permanece en el corazón de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. En los polvorientos callejones de Nazaret, la historia de Jesús comienza a desarrollarse en una atmósfera de sencillez y humildad. María, una mujer joven, es visitada por un ángel que le trae la noticia de una concepción extraordinaria. Sin embargo, para el judaísmo, esta narrativa está rodeada de controversia y malentendidos. El judaísmo no acepta la idea de la concepción virginal como una verdad absoluta. Para ellos, Jesús no es visto como una entidad divina, sino como un ser humano ordinario, un judío como muchos otros.
El concepto de un ser divino nacido de una mujer virgen es profundamente contrario a la creencia judía de que Dios es incorpóreo e inmutable. Para los judíos, Dios no puede encarnarse en un ser humano. La idea de que el creador del universo se convertiría en un ser limitado, susceptible al dolor y a la muerte, desafía la comprensión tradicional de su naturaleza trascendente. Este punto de vista es fundamental para la identidad judía, por lo que la narración de la infancia de Jesús a menudo se ve con escepticismo. Mientras que los cristianos celebran el nacimiento de Jesús como un milagro y la manifestación del amor de Dios, los judíos lo perciben de manera diferente. Reconocen la figura histórica de Jesús, pero no lo ven como un Mesías o una manifestación divina. Jesús es tratado como un importante rabino y profeta, pero no como el Hijo de Dios. Se enfatiza su humanidad, subrayando la creencia de que todos los seres humanos son iguales ante Dios. Las tradiciones judías no contemplan la noción de que un hombre pueda ser divino. El judaísmo enseña que todos los seres humanos tienen el potencial de acercarse a Dios a través de acciones y prácticas justas, en lugar de a través de la divinidad de un solo individuo. Este punto de vista da forma a la comprensión judía de la salvación y la relación con el Creador. Además, el nacimiento en Belén, rodeado de circunstancias humildes y con la presencia de pastores, contrasta con la imagen de un líder poderoso y majestuoso que muchos esperaban. El Mesías prometido vendría en un entorno de gran esplendor y gloria, no en un establo. Las escrituras hebreas hablan de un Mesías que sería un líder poderoso y respetado, no alguien que crecería en una familia común, lejos de las grandes ciudades y del poder político. Esta disparidad entre las expectativas mesiánicas y la realidad del nacimiento de Jesús intensifica el rechazo de su papel como Mesías. El origen y el nacimiento de Jesús son una parte crucial de la narrativa cristiana, pero para el judaísmo, estas historias no se ajustan al marco de lo que esperaban. Esta diferencia fundamental entre las dos tradiciones continúa influyendo en las opiniones sobre Jesús y su misión. Así, mientras los cristianos ven la encarnación de Dios en Jesús como un acto de amor y redención, los judíos se mantienen firmes en sus creencias, a la espera de un Mesías que, según sus expectativas, está por venir. En el corazón de la tradición judía se encuentra el Tanaj, la Biblia hebrea, una colección de textos sagrados que han dado forma a la identidad y la fe del pueblo judío a lo largo de los siglos. Para los judíos, cada palabra y versículo de este antiguo libro de texto tiene un significado profundo y esencial, que refleja una relación única y personal con Dios. Cuando se trata de Jesús, la interpretación de estas escrituras se convierte en un punto de intensa divergencia. Mientras que los cristianos interpretan varios pasajes del Antiguo Testamento como prefiguraciones de la venida de Jesús, los judíos miran estas mismas escrituras y ven una narrativa que no apunta a él. Los versículos que los cristianos consideran profecías sobre el Mesías, como los de Isaías, son vistos por los judíos de una manera completamente diferente. Para ellos, estos pasajes hablan de un futuro Mesías que aún no ha llegado, alguien que traerá la paz, la justicia y reunirá al pueblo de Israel. La idea de que Jesús podría ser esta figura es, por lo tanto, algo que no se alinea con sus creencias. El judaísmo sostiene que las profecías mesiánicas aún no se han cumplido. La expectativa de un Mesías que restaurará a Israel y marcará el comienzo de una era de paz mundial es un aspecto central de la fe judía. Para los judíos, la llegada de un líder ungido por Dios es un evento muy esperado, y esta esperanza se refleja en sus oraciones y prácticas diarias. La noción de que Jesús cumplió estas profecías no solo se rechaza, sino que se considera una mala interpretación de la tradición. Además, la creencia en la Trinidad y la divinidad de Jesús entra en conflicto con la comprensión judía de Dios. El judaísmo enseña que Dios es una unidad indivisible, un concepto fundamental que impregna su teología. Esta idea de un Dios único y trascendente es crucial, y cualquier interpretación que sugiera una división de la naturaleza de Dios es inaceptable. Por lo tanto, la visión cristiana de Jesús como el Hijo de Dios y parte de una Trinidad es vista como una ruptura radical con la esencia del monoteísmo judío. Las diferencias en la interpretación de las Escrituras también reflejan un profundo respeto por los textos y la tradición. Para los judíos, el análisis y la discusión de los textos sagrados es una forma de conectarse con la herencia espiritual. La crítica y la exégesis son prácticas veneradas, donde los rabinos y eruditos se dedican a comprender cada matiz de las palabras. Este enfoque contrastante de la aceptación de la narrativa cristiana pone de relieve la riqueza del diálogo interreligioso, en el que cada tradición busca comprender a la otra. Al final, la relación entre el judaísmo y la figura de Jesús es compleja y multifacética.
Mientras los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de las profecías y la promesa de salvación, los judíos permanecen anclados en sus tradiciones y expectativas mesiánicas, a la espera de un futuro que aún no se ha materializado. Por lo tanto, la divergencia en las interpretaciones de las Escrituras es uno de los pilares que sostienen la separación entre estas dos grandes tradiciones de fe. Las profecías mesiánicas tienen un lugar prominente tanto en el judaísmo como en el cristianismo, pero sus interpretaciones revelan un profundo abismo entre las dos tradiciones. Para los judíos, estas profecías no solo esbozan la esperanza de un futuro Mesías, sino también la expectativa de una era de paz y justicia que aún está por venir. La idea de un líder ungido por Dios, que reunirá al pueblo de Israel, restaurará la soberanía y establecerá un mundo libre de guerras y conflictos, es un ancla fundamental de la fe judía. En contraste, los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de estas profecías, creyendo que cumplió cada una de las promesas contenidas en las Escrituras. Sin embargo, este punto de vista es ampliamente cuestionado por los judíos, quienes afirman que Jesús no cumplió con las expectativas mesiánicas. Durante su vida, Jesús no trajo la paz mundial, ni reconstruyó el templo, ni unificó al pueblo de Israel. Por lo tanto, para los judíos, la creencia de que Él es el Mesías es vista como una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. La divergencia más llamativa está en relación con los pasajes que los cristianos creen que se refieren a Jesús, como los de Isaías y los Salmos. Para los judíos, estos pasajes no son promesas de un Mesías que ya vendría, sino más bien visiones de un futuro aún no realizado. La expectativa de que el Mesías traerá la redención nacional y el restablecimiento del templo en Jerusalén permanece viva en las oraciones y tradiciones judías. Los judíos afirman que las profecías están destinadas a un futuro glorioso que no fue cumplido por Jesús. Además, muchos judíos argumentan que la interpretación cristiana de las profecías a menudo se saca de su contexto original. Creen que el significado de las Escrituras debe entenderse a la luz de la tradición y la historia del pueblo judío, en lugar de desde una perspectiva que se desarrolló más tarde. Esta crítica pone de relieve la importancia de respetar la narrativa única que ha dado forma a la identidad judía a lo largo de los siglos. La separación entre las interpretaciones judía y cristiana de la profecía no es solo teológica, sino también histórica. A lo largo de los siglos, las tensiones entre las dos tradiciones han dado lugar a malentendidos y hostilidades. Las acusaciones de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús, por ejemplo, alimentaron la animosidad y la persecución. Esto contribuyó a la formación de una identidad judía que, en muchos sentidos, se definía a sí misma en oposición al cristianismo. Por lo tanto, la discusión de las profecías mesiánicas no es solo una cuestión de creencia, sino una reflexión sobre la historia, la tradición y la identidad de cada religión. Mientras que los cristianos ven en Jesús la luz que redime a la humanidad, los judíos se mantienen firmes en su expectativa de un Mesías que traerá la verdadera redención, unirá al pueblo y restaurará la paz mundial. Esta tensión entre las dos visiones es uno de los muchos hilos que componen el rico y complejo tejido de las interacciones entre el judaísmo y el cristianismo. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más significativos de la historia religiosa, que repercute profundamente tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Para los cristianos, la cruz es un símbolo de redención y amor divino. Representa el sacrificio supremo que Jesús hizo por la humanidad, creyendo que a través de su muerte pagó el precio por los pecados del mundo. Sin embargo, esta perspectiva es ampliamente rechazada en el judaísmo, donde la crucifixión no posee la misma relevancia teológica y espiritual. En el contexto judío, la idea de un Mesías que sería crucificado va en contra de la expectativa de un líder triunfante que restauraría a Israel y traería la paz. Los judíos, a lo largo de su historia, han esperado un redentor que los liberara de la opresión y les trajera un futuro de seguridad y dignidad. La crucifixión, por lo tanto, es vista como un evento que no solo no cumple con estas expectativas, sino que también ensombrece la figura de Jesús. Para muchos, la muerte en la cruz no es un acto de heroísmo, sino una tragedia que no cumplió las promesas mesiánicas. Además, la relación entre cristianos y judíos a lo largo de los siglos ha estado marcada por conflictos y hostilidades. Durante la Edad Media, la afirmación de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús se convirtió en uno de los principales estigmas, lo que llevó a una violenta persecución y a la marginación de las comunidades judías. A menudo se acusaba erróneamente a los judíos de deicidio, una acusación que tenía consecuencias devastadoras, que resultaban en masacres y expulsiones. Estas injusticias dejaron profundas cicatrices y contribuyeron a la construcción de una identidad judía resiliente, que se definió en parte por la resistencia a la opresión. Incluso hoy en día,
las tensiones históricas y teológicas entre las dos religiones continúan resonando. El rechazo de la cruz, como símbolo de salvación, no es solo una cuestión de creencia religiosa, sino un recordatorio del sufrimiento y la lucha continua de los judíos frente a la persecución. Para muchos, esta historia no es solo sobre el pasado, sino también sobre la necesidad de construir un futuro en el que se respeten las diferencias y en el que sea posible la convivencia pacífica. Sin embargo, es fundamental reconocer que, a pesar de las diferencias, existe un espacio para el diálogo y el entendimiento. Las nuevas generaciones de judíos y cristianos se esfuerzan por desmantelar los prejuicios y construir puentes. El rechazo de la cruz y las cicatrices de la persecución no tienen por qué ser barreras permanentes, sino más bien puntos de partida para conversaciones sobre la fe, la esperanza y un futuro común. Al reflexionar sobre esta compleja relación, se nos invita a considerar cómo las narrativas del pasado pueden dar forma a las realidades del presente, y al mismo tiempo, inspirarnos a crear un mañana más justo y compasivo.